Vamos a estar presentando entonces seguidamente a nuestras presentadoras. Vamos a tener a la señora Anna M. Stevenson, que es una licenciada clínica, trabajadora social, y a la señora Ainelem, que pueden conocer como Nalem Valdés, que es una consejera de salud de bienestar mental de los Centros de Servicios Familiares del Norte de Virginia. Así que sin más preámbulos, les dejo con ambas. Buenos días, sí, yo soy Anna Stevenson, soy trabajadora social clínica, trabajo en el Centro Multicultural de Northern Virginia Family Services con familias, adultos y niños y grupos, y junto con mi colega hemos preparado este webinar para ustedes. ¿Ale? Buenos días, mi nombre, como ya dijeron, es Ainalem Valdés, más conocida como Nalem por todo el mundo. Soy consejera de salud mental, graduándome este mes de mi maestría en el Centro Multicultural de North Virginia Family Services. También anteriormente trabajé como profesora de educación especial, especialmente con niños con problemas emocionales y de conducta. También en el Centro Multicultural también hago terapias individuales y terapias de grupo. Y estoy muy contenta de estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Ok, entonces vamos a empezar. Apago el video para que puedan escucharme mejor y no se corte la comunicación, pero en todo caso, aquí estamos. Buenos días de nuevo, yo soy Ana y junto con mi colega Nalem queríamos darles la bienvenida a esta presentación que es auspiciada por el Centro Multicultural de la agencia donde trabajamos, Northern Virginia Family Services, y las escuelas públicas del condado de Fairfax. En esta presentación les queremos traer información y sugerencias que esperamos les sean útiles para la comunicación con sus hijos y sus hijas, especialmente en estos días tan difíciles que estamos todos viviendo. Al final de la presentación, nuestra colega Audelia va a darles más información sobre la agencia, todos los programas y servicios que ofrecemos, muchos de ellos gratis o con bajo costo. Así que ojalá se queden hasta el final para escuchar lo que ella nos trae. El contenido de esta presentación está basado en el trabajo de un psiquiatra americano que se llama Daniel Siegel, quien junto con otros investigadores nos están dando una nueva perspectiva sobre el potencial que tiene la conexión humana para que podamos aprender mejor, relacionarnos mejor, y hasta para moldear nuestro cerebro con nuevas conexiones que nos van a ayudar a vivir una vida más tranquila y más exitosa y más contenta. Ahora, aunque esta presentación está dirigida a la conexión con niños, la información puede ser usada con su relación con adolescentes e incluso con adultos. Para empezar, queremos decirle que somos las dos mamás, yo también soy abuela, sabemos muy bien que criar niños no es siempre difícil, es maravilloso, pero no es siempre muy fácil, ¿no? ¿Nalem? Sí, Ana, sí. Estamos de acuerdo, yo creo todos que a lo mejor criar a nuestros hijos, y me incluyo porque también soy mamá de 3 niños, es una de las tareas más difíciles a lo mejor que nos podemos enfrentar en la vida. Y sobre todo si cuando tenemos escenarios como este que le estoy pidiendo que imaginen y que sé que a lo mejor hace falta mucha imaginación para ubicarnos en este escenario. Vamos a pensar, por ejemplo, nuestra hija o hijo, a lo mejor uso el término hija para que sea más fácil para la conversación, pero me estoy refiriendo a todos los niños en general. Vamos a imaginar, por ejemplo, nuestra hija hizo algo que no debería. Entonces, después nos molestamos con ella, a lo mejor se lo hemos repetido muchas veces, entonces nos molestamos y la regañamos. Y entonces la niña se enoja. Y empiezan a pasar una serie de sucesos. Entonces la niña llora, hay lágrimas, tal vez gritos, tal vez escuchemos hasta portazos.
Y esta situación no nos gusta nada porque es como un drama con todos estos gritos, sentimientos dolidos, a lo mejor pena de nuestra parte porque a lo mejor dijimos algo que nos arrepentimos después, y al final de todo lo que pasa es que se crea una desconexión entre nosotros y nuestros hijos. Y también cuando esto pasa, generalmente dudamos de nosotros mismos y de nuestra capacidad como padres. Y nos empezamos a hacer millones de preguntas. ¿Será que yo no soy capaz de manejar mejor a mi hija? ¿Será que yo no puedo ser más efectivo como padre? ¿Cómo es que hago para que las situaciones no se vayan empeorando hasta que terminemos los dos enojados y desconectados? Y padres, pasa que a veces damos por sentado de que los niños no hacen las cosas de la forma que nosotros le pedimos, porque en realidad, porque ellos no quieren sencillamente comportarse de la manera en que queremos que se comporten, cuando en realidad simplemente a veces no pueden, o a lo mejor en ese momento concreto no pueden hacerlo de la manera que nos gustaría. Y lo que realmente queremos todos los padres es que pare la mala conducta, pero nunca estamos seguros que lo que hicimos en ese momento dañar la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, primero nos ayuda a mirar a la palabra disciplina desde otra perspectiva. En general, todos entendemos la disciplina como control del comportamiento del niño, tal vez que incluye castigos para que aprenda, ¿no? Pero queremos proponerle que se puede mirar desde otra perspectiva. Podemos pensar en la disciplina como una herramienta que nos da una oportunidad de enseñarle algo a los niños, nuevas destrezas que van a necesitar toda la vida. Es una herramienta que nosotros tenemos como padres y que funciona mucho mejor si es que la usamos desde una postura de amor, de respeto y de conexión emocional. Ahora, la disciplina tiene dos metas en general. La meta a corto plazo es que el niño coopere, se porte bien ahora, ya. Pero a largo plazo, las metas son más importantes casi, ¿no? Porque le enseñan al niño cómo ser un adulto adaptado y feliz. Entonces, las metas a largo plazo pueden ser como que aprendan a manejar las situaciones difíciles, que aprendan a manejar sus frustraciones y sus emociones fuertes, con flexibilidad, que aprendan el autocontrol, que aprendan a respetarse a sí mismos y quererse a sí mismos y a respetar y tener empatía por el otro. O sea, poder ponerse en el lugar del otro y saber reconocer cómo sus acciones afectan a las otras personas. También queremos que aprendan desde una fuerte base ética y moral que les damos en la casa, que aprendan a comunicarse con claridad y con asertividad para lograr lo que necesitan de la vida. Sí, Ana, es que cada niño es diferente y también sabemos que ningún enfoque ni estrategia de crianza es universal, pero sí estamos de acuerdo que la mayoría de los padres y madres comparten estas metas para sus hijos de la cual tú estabas hablando. Y como dijimos al comienzo, hoy sabemos que una de las mejores maneras de ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos adaptados, contentos, es fortaleciendo ciertas conexiones en su cerebro, específicamente las que tienen que ver con las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Vamos a mostrarles un pequeño video, un corto video, que creemos que ilustra muy bien qué son estas funciones ejecutivas, y denme unos segundos para poderles compartir el video. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa
y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Entonces, hablar un poquito más, Nalem, si quieres puedes poner el slide de las funciones, de los ejemplos de las funciones ejecutivas. Al nacer, no nacemos con estas funciones. Estas funciones se van desarrollando en el niño y siguen desarrollándose hasta más o menos los 25 años. Cuando ya están como metidas en el cerebro. ¿Cuáles son estas funciones? Incluyen la capacidad de planificar, de hacer planes, de razonar, de completar tareas, de fijar metas, de tomar decisiones, de controlar nuestro comportamiento, de enfocarnos y concentrarnos, de guardar información para poder usarla más adelante. Estamos teniendo un poquito de un problema con el slide, pero ya viene. De anticipar lo que viene y de tener flexibilidad para poder cambiar y adaptarse a la situación si eso es lo que necesitamos en ese momento. Entonces, planificar, razonar, completar tareas, fijar metas, tomar decisiones, controlar los comportamientos, concentrarse, aprender información, anticipar lo que viene, ser flexible. Todas esas son las funciones ejecutivas que nos ayudan en la casa, en la escuela, en el trabajo e incluso en la vida personal. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo podemos fortalecer estas funciones en los cerebros de nuestros hijos usando un tipo de disciplina que se basa en la conexión emocional y en la redirección. ¿Okay? ¿Vale? Y sí, Ana, estas funciones ejecutivas que son muy importantes y nos permiten un poco vivir la vida de manera menos complicada, son muy, las podemos fortalecer con esta conexión emocional que podemos lograr y fomentar con nuestros hijos. ¿Y cuáles son las ventajas de tener una conexión emocional en general con cualquier persona? Y a lo mejor ustedes se pueden ubicar en una persona que ustedes quieren mucho, con la que tienen muy buena relación, y estas ventajas son que nos sentimos más cerca de la otra persona, nos sentimos que esta persona nos entiende, nos sentimos respetados y queridos, y nos sentimos seguros y aceptados por esta persona, y creemos que como padres estamos en una posición privilegiada para fortalecer con conexión emocional estas funciones ejecutivas. Pero también sabemos que cambiar la forma como disciplinamos a nuestros hijos no es tan fácil y requiere
que estemos dispuestos a cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos, desde un lugar, diríamos, de valentía y vulnerabilidad. Y cuando hablamos de valentía es porque es mucho más fácil reaccionar con un grito o aplicar un castigo que mantener la calma y tratar de entender a la otra persona. Porque es la forma automática en la que reaccionamos. Entonces, hablamos de vulnerabilidad porque es importante para bajarnos en ese momento que nuestro hijo está descontrolado, bajarnos de nuestro pedestal de poder, para encontrarnos con el niño con honestidad y con transparencia y aceptar en muchos casos que no somos perfectos y a veces hasta pedir perdón porque nosotros mismos nos descontrolamos en un momento determinado. Entonces, el primer paso de la disciplina efectiva es abrir esa conexión emocional con nuestros hijos y una vez que establezcamos esta conexión, podemos entonces pasar a redirigir el comportamiento y de esta forma enseñarle al niño otra forma de reaccionar, de pensar e incluso de actuar diferente a la que él está empleando. Entonces, la conexión con nuestros hijos y hijas, ¿cuándo es que se logra? Se logra cuando en medio de la rabieta o de un ataque de agresividad, por ejemplo, le damos nuestra atención, lo escuchamos con paciencia y le damos a entender que el niño pueda ver que nosotros queremos y que estamos haciendo el esfuerzo de entender lo que ellos están sintiendo en ese momento. O sea, que estamos siendo empáticos con ellos, que nosotros no perdemos el control y nosotros no somos agresivos. De hecho, está comprobado científicamente que cuando los niños están descontrolados es cuando más ellos necesitan esta conexión con nosotros. Porque para nuestros hijos nosotros somos la seguridad. Y lo único que los va a ayudar a calmarse es sentirnos a nosotros cerca, que estamos ahí, calmados, escuchándolos sin hacer ningún tipo de juicio, sin gritos, sin recriminaciones, y de cierta forma dándoles a ellos un espacio seguro para que ellos puedan expresar sus emociones hasta que ellos se calmen. Sin embargo, esta conexión no es lo mismo que permisividad. O sea, conectar con los niños cuando los disciplinamos no significa dejarles hacer lo que quieran. De hecho, es todo lo contrario. Los niños necesitan reglas y necesitan expectativas claras y una estructura conocida para sentirse seguros y para aprender dentro de la seguridad del hogar los comportamientos buenos o positivos que los van a ayudar en el mundo afuera, en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones, ¿no? Entonces, el hogar es como un lugar donde se pueden entrenar a cómo esos comportamientos basados en las reglas y los límites que nosotros les ponemos. Sin límites y sin reglas, si los niños pueden hacer lo que quieren, entonces se sienten más estresados y cuando están estresados se ponen más agresivos, ¿no? Y porque no saben hasta dónde llegar, siguen empujando los límites y como que se confunden. Si es que nosotros les damos límites y reglas que son consistentes con el tiempo y que les van enseñando cómo comportarse frente a las diferentes situaciones, eso va creando conexiones en su cerebro que aprendieron ese comportamiento, ¿no? Al hacerlo consistente a través del tiempo, o sea, la regla la hacemos siempre igual, no es que hoy día pueden hacer esto y mañana no, sino que siempre es la misma reacción de nosotros como padres, entonces ellos crean un aprendizaje en su cerebro. Hablemos un poquito de las reglas familiares. No vamos a hablar mucho porque esto es un tema muy, muy amplio y lo pueden hablar con las trabajadoras sociales en la escuela, las consejeras, las maestras incluso. Pero lo que queremos decir es que todas las familias tienen reglas, ya sean implícitas o explícitas. Y queremos proponerles que es importante que ustedes tengan esas reglas definidas en su casa y bien explícitas, que los niños entiendan. ¿Y cómo hacer eso? ¿Qué tipo de reglas tener? Ahí tienen algunos ejemplos en el slide, pero queremos decirles que no tengan demasiadas reglas, ¿no? Algunas nomás, que sean flexibles,
que sean lógicas y fáciles de entender y que sean definidas por todos en la familia, que tengan un grupo, se sienten en familia y digan, ok, ¿cuáles son las reglas que vamos a tener aquí que no se pueden quebrar? Las reglas tienen que ser apropiadas a la madurez y a la edad de cada niño, no van a ser lo mismo entre un niño de 5 años y uno de 12. Como dije, no deben de ser demasiadas ni muy complicadas, y también deben de tener una consecuencia justa y apropiada por romper la regla. Y que todo el mundo entienda todo esto, ¿no? Pero es importante no ser rígido en esto, ¿ok? Es importante negociar las reglas con los niños, ¿no? Y las consecuencias también negociarlas, que ellos tengan un espacio para poder expresar cómo ellos sienten que las cosas deberían de ser, porque si es que ellos se sienten escuchados, van a ser mucho más cooperadores. Ahora, es importante no ser rígido también. Les voy a dar un ejemplo, cómo podría ser la falta, o sea, el ser flexible. Por ejemplo, un niño que está de mal humor llega e insulta o le grita a la mamá o al papá, ¿no? Y en vez de uno, como normalmente tal vez haríamos, de decirle, ándate Pedrito a tu pieza y dame tu teléfono y te quedas castigado por 2 horas por haberme hablado así, si en vez de hacer eso, respiramos profundo, nos calmamos y le decimos, ok, Pedro, ¿por qué no pruebas decirme lo que me estabas diciendo, lo que me quieres decir de nuevo, pero esta vez de una forma respetuosa? Porque estás en ese momento quebrando las reglas, entonces trata de nuevo. Y el niño entonces, eso le da el mensaje al niño de que las cosas en la vida no son blanco y negro, ¿no? Que tenemos la capacidad de mejorar, ¿no? De poder hacer las cosas mejor, y que es importante ser flexibles y buscar soluciones juntos con el resto de la gente, ¿no? Con los padres, con los amigos, que es importante cooperar, ¿ok? Entonces, ahí tienen las reglas en la pantalla, y ahora dejo a Analem, que va a hablar más sobre la conexión. Ya, muchas gracias, Ana. Y sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta, las reglas y las consecuencias, y sí lo soltamos para si usted cree que necesita saber más cómo hacer esto efectivamente, que contacte con los maestros, con los consejeros y los trabajadores sociales de las escuelas. Y ahora vamos a hablar un poquito más, vamos a volver a la conversación sobre la conexión. Y como dijimos antes, a veces conectarse no es fácil. Diríamos que generalmente no es fácil, especialmente cuando estamos frente a un niño, como estábamos hablando anteriormente, descontrolado, o a un joven rebelde, o a un adolescente que está agresivo. Y es muy fácil, padres, perder el control y recurrir a un grito, a un castigo, y rápidamente llegar a esta desconexión que arruina la comunicación y la confianza con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos? Y aquí pueden ver en el slide algunas estrategias generales para lograr la conexión. Y primeramente, vamos a ver que es importante estar en el momento presente. ¿Qué quiere decir estar en el momento presente? Que cuando estamos con el niño frente a una crisis, no podemos estar preocupándonos por lo que vendrá en el futuro, ni por lo que ya pasó. Debemos estar solo en ese momento ahí con él o con ella. Pensar en el por qué. ¿Por qué mi hijo se está comportando de esta forma? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Y vamos a hablar un poquito después de esto. Ana nos va a comentar un poquito más. Pensar en el cómo nosotros vamos a hacer para que para decirle al niño y transmitirle que nosotros estamos ahí con él. Es importante lo que decimos en ese momento, pero aún más cómo se dice y que nosotros le estamos comunicando al niño sin palabras. A lo mejor con el gesto de nuestro rostro, a lo mejor con los gestos que estamos haciendo con la mano o con el pie. En ese momento a veces hacemos así y nos ve con el pie que estamos nerviosos. Entonces hay que estar bien consciente de todo lo que nosotros estamos expresando, no solo con nuestra voz, pero también con nuestro cuerpo. Vamos a ponernos a la altura del niño, y cuando decimos esto, estamos refiriéndonos a sentarnos.
o a bajarnos a su nivel, al nivel de sus ojos, donde lo podamos mirar directamente a los ojos y tal vez afirmar con la cabeza que sí, que sabes que estás ahí con él, que sabes que está pasando por un mal momento. Validar los sentimientos, no podemos enfatizar más qué importante es enfatizar validar los sentimientos en ese momento. Decir cosas como, por ejemplo, sé que te estás sintiendo ahora mismo frustrado, sé que estás muy molesto, sé que estás muy triste, dependiendo de la situación y de lo que creemos que el niño está sintiendo en este momento. El hecho de nombrar la emoción disminuye, y esto está probado científicamente, disminuye los niveles de esa emoción porque el cerebro racional se activa sobre el cerebro emocional, y también más adelante tenemos un video para que ustedes entiendan bien a qué nos estamos refiriendo con esto. Y lo último es escuchar en silencio o reflejar lo que el niño está diciendo para que sepa que lo estamos escuchando. Por ejemplo, sin sermonear. Por ejemplo, si ya sé que quieres salir con tus amigos, si ya sé que estar todo el día en la computadora haciendo las clases es bien difícil. Y a esto nos referimos cuando decimos reflejar lo que el niño está diciendo, en pocas palabras. Gracias, Nelen. Entonces, si a pesar de todas estas estrategias y las mejores intenciones que tengamos, perdemos el control cuando el niño está difícil o la niña está difícil, debemos saber perdonarnos, ¿no? Debemos tener compasión con nosotros mismos y saber que no somos los únicos, que nos pasa a todos. Lo importante es usar ese momento de desregulación personal, de haber perdido el control nosotros mismos, para mostrarle al niño cómo hacemos para volver a tener control, cómo volvemos a regularnos. Por ejemplo, podemos decir, Pedro, estoy alterada por lo que has hecho, por lo que has dicho, ¿no? Siento mucho haberte gritado, voy a salir, voy a ir a calmarme y luego vamos a hablar. Y de hecho salir, irnos del cuarto o sentarnos lejos, respirar hasta que nos calmemos, que toman más o menos 10 minutos, ¿no? Hasta que estemos calmados. Y después ya volver y decirle, ok, cuando te comportas así, a veces pierdo el control. Siento mucho haberte gritado, pero ahora ya estoy más calmada y quiero que hablemos sobre lo que has hecho, ¿ok? Al hacer esto estamos actuando con valentía, ¿no? Y vulnerabilidad, porque estamos como mostrándonos como adultos, pero como seres humanos fallados, que somos todos, que tenemos fallas, no somos perfectos, ¿no? Y el niño puede relacionarse a eso. Entonces, este tipo de reacción nuestra repara esa conexión con el niño, ¿no? Entonces el niño se conecta con nosotros más, porque nos ve, como dije ya, como una persona con fallas. Sí, Ana, y vamos a usar ahora un ejemplo para un poquito reflejar esto que estábamos hablando de cómo conectarse con los niños. Vamos a ver, por ejemplo, imagínense una niña de 9 años que no quiere hacer los deberes de la escuela y por lo menos una vez por semana pierde el control y acaba llorando y empieza a decir muchas cosas. A lo mejor dice, la maestra es mala y yo soy una estúpida y yo soy bruta y no puedo con los deberes porque son demasiado difíciles. Y esta situación, sobre todo cuando se repite muchas veces, nos hace sentir a nosotros como padres frustrados y de forma automática, como hemos venido hablando, ceder a la frustración y enfadados, discutir con la niña y regañarla, ¿verdad? Y podemos decirle, en ese momento podemos echarle la culpa o a lo mejor reprocharle que no está administrando su tiempo bien, si hubieras hecho eso cuando te lo dije, si hubieras empezado con tiempo, a veces incluso nos molestamos y decimos, sí, pero lo sé, claro, ¿cómo vas a aprender? Si te veo, si te he visto que en vez de estar atendiendo a la maestra, estás en YouTube mirando videos. Entonces empezamos una serie de reproches en ese momento contra el niño y tal vez
si nos ponemos a pensar un poco, no creo que ninguno de los niños, ninguna de las veces que hemos reaccionado de esta manera, el niño nos ha dicho, ok, mamá, tienes razón, o papá, debí haber empezado cuando me lo dijiste, he aprendido la lección. Mañana me voy a poner a hacer los deberes temprano. Gracias por explicármelo. Esto casi que parece salido, ¿no?, de una película de ficción. Y de nuevo, responder de manera automática no nos hace mala persona ni nos hace para nada malos padres. Todos lo hacemos. Pero tendríamos mejores resultados como padres y madres si respondemos con calma a esto, ¿ok? Si respondemos, y para lograrlo, como vemos aquí en los pasos, para poder estar en este momento presente con el niño, lo primero que tenemos que hacer, como dice Ana, es calmarnos. Y una de las formas que nosotros siempre sugerimos para que es efectiva y más rápida para relajarnos, es hacer la respiración. Y no es una respiración normal, porque en realidad todo el tiempo estamos respirando. Es una respiración consciente. Nos tenemos que concentrar en la respiración y los exhortamos a que miren en YouTube. Hay muchos vídeos de cómo hacer esta respiración correctamente y efectivamente. Y lo estamos exhortando a que vayan a YouTube, a que encuentren un video donde se los muestre y practiquen para que lo puedan hacer y lo puedan utilizar en ese momento que tanto lo van a necesitar. Gracias, Nalem. Ok, entonces, lo que dejamos al final es que volvimos donde el niño y le dijimos, o a la niña, y le dijimos, cuando te comportas así, pierdo el control a veces, disculpa, ahora estoy calmada, vamos a hablar sobre lo que pasó. Y les dije que eso repara la conexión con el niño y los hace entender que nosotros vamos a estar con ellos en las buenas y en las malas, digamos, que siempre vamos a estar ahí porque somos su seguridad, sus padres, ¿no? Cuando ya estamos calmados, cuando estamos calmados después de que pasó esta pelea, ¿no? Es más fácil poder lograr ese primer paso de la conexión. O sea, es más fácil estar en el momento presente, no estar pensando, ay, este niño que siempre se comporta así, o lo voy a castigar para que no pueda salir, o qué sé yo, sino que vamos a estar en el momento presente con el niño. Y es más fácil también el segundo, el pensar en el por qué se está comportando así. Entonces tal vez está cansada, tiene rabia, quiere atención, necesita ayuda. Nos ayuda a pensar en el por qué se está comportando así. Después podemos pensar, ¿qué es lo que necesita aprender en este momento? ¿Qué puedo enseñarle yo como padre en este momento de regulación que tiene el niño? Entonces, tal vez en el ejemplo de la niña con los deberes, con el problema con los deberes, lo que necesita aprender es cómo manejar mejor su tiempo, cómo controlar su frustración, cómo concentrarse mejor en clase, ¿no? Hay bastantes cosas que pueden aprender, que podemos enseñarle. Pero, sin embargo, para enseñar, el niño y la niña tienen que estar calmados. Para que ellos puedan aprender, ellos también tienen que estar calmados. Entonces, no tratemos de enseñarle a un niño cuando está enojado, desregulado, ¿no? Fuera de control, sino que más bien nos quedamos con ellos, nos quedamos en la parte de la pura conexión. No tratamos de cambiar, de enseñarles nada en ese momento, sino que estamos con ellos y después cuando ya se calmen, más adelante, al día siguiente, ahí ya entonces podemos volver de nuevo a la situación y hablar sobre cómo podrían haber hecho o salido de ese problema de una forma mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no podemos enseñarle cuando están fuera de control? Porque es como intentar enseñarle a un perro a sentarse mientras está peleándose con otro perro. El cerebro emocional está desatado, está fuera, está controlando todo. Y el cerebro racional está fuera de control. Entonces no podemos pensar con claridad cuando estamos con mucha pena, con mucha emoción, con mucha rabia. Entonces tenemos que esperar hasta que nos calmamos. Ahora les vamos a mostrar un video sobre eso para que entiendan la importancia de calmarnos antes de actuar en situaciones de mucha emotividad.
Hola, soy Cristi Martínez, creadora de Happy y hoy te quiero platicar un poco de cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enojamos. Bueno, hay situaciones en las que explotamos. Por ejemplo, vamos llegando cansados, tuvimos problemas en el trabajo y llegamos y nuestro niño tiene un desorden en la sala, un desorden en su cuarto, paredes pintadas y lo único que puedes hacer es explotar. Pero luego hay otras veces, en otras situaciones, en las que puedes controlarte. Y dices, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que a veces exploto? ¿Y cómo es que a veces me puedo controlar? Bueno, te voy a platicar en la palma de mi mano cómo funciona. Esto a mí me lo platicaron de esta forma y me sirvió para entender mejor y yo te lo quiero compartir. Primero que nada, tenemos 3 cerebros. El primero es el reptiliano, el que se encarga de todas nuestras funciones básicas, de dormir, de comer, de respirar, de un instinto de supervivencia. El segundo de estos es el cerebro límbico. Es el encargado de las emociones, de sentir. Y el tercero es la neocorteza o cerebro racional, el encargado de racionar en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando nos empezamos a enojar por una situación en la que podemos tener el control, nuestro cerebro límbico únicamente se inflama un poco. Tarda en desinflamarse aproximadamente 10 minutos, pero es una situación que tú puedes controlar. Cuando estallamos, nuestro cerebro límbico se inflama a tal manera que nuestra neocorteza queda exponiendo nuestras emociones junto con nuestras necesidades de supervivencia, o sea, nuestro cerebro reptiliano. Con estos dos juntos no podemos obtener muchas cosas buenas más que estallar, gritar, enojarnos, decir cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Entonces, tenemos que aprender a controlarnos, a respirar y a esperarnos esos 10 minutos que necesitamos para que nuestro cerebro se desinflame y podamos actuar racionalmente. Esto te lo platico porque a muchos de nosotros nos pasa que en ocasiones estallamos y después de esto nos arrepentimos de muchas cosas que decimos, de cómo hacemos sentir mal al otro. Entonces, para que tú puedas comprender un poco más de cómo funciona tu cerebro y cómo lo puedes controlar, date esos 10 minutos para respirar en un momento que tú creas que vas a estallar. Esperamos que les haya gustado este video y un poquito le haya dado perspectiva a lo que estábamos hablando, a lo que Ana les estaba explicando ahora mismo. Y entonces, vamos a esperar un momentico la slide, si nos las pudieran volver a poner la presentación. Y entonces, esto es bien importante, no solo con nuestros hijos, sino en nuestra vida diaria, porque esta explicación no solo se aplica a nuestros hijos, sino también a nosotros en nuestra relación con otras personas y en los problemas a los que nos enfrentamos diariamente, que son bastantes, tenemos bastantes cosas en nuestro plato en estos momentos. Y entonces, ¿cómo es que redirigimos el comportamiento de nuestro hijo después que estamos calmados? Primeramente, vamos a todos a resistirnos a la tentación de dar sermones en ese momento, sermones que sean largos. Vamos a tratar de ser directos, precisos con nuestras palabras. Por ejemplo, los insultos y los gritos no son aceptables. Entiendo que estás frustrado o que estás triste o que estás enojado, pero hay formas diferentes de expresar tu frustración. Así de sencillo, vamos a ser concretos, vamos a aceptar las emociones. Cuando hablamos de aceptar las emociones, y hablamos un poquitico de esto antes, es hacerle sentir al niño o decirle que sentirse frustrado, enojado, triste, es normal. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay emociones fuertes y hay emociones que son más fáciles de lidiar con ellas, ¿no? Todas las emociones son normales y son aceptables, pero gritar, insultar, dar portazos no es aceptable. Vamos a describir lo que pasó sin regañar. Por ejemplo, mira mi amor, las palabras que acabas de decir contra tu maestra son palabras muy fuertes y son injustas con tu maestra. Vamos a
involucrar al niño en la solución del problema. Por ejemplo, dime cómo podemos solucionar lo que pasó, qué podemos hacer para buscar una solución para que no volvamos a estar en la misma situación otra vez. Los niños a veces los subestimamos un poco, ¿no? Ellos son, nuestros hijos son genios, porque ellos tienen la habilidad de buscar soluciones que a lo mejor nosotros nunca ni nos imaginamos. Y es bueno involucrarlos en esta solución para que ellos se sientan más comprometidos con ella. Lo otro que es importante, vamos a replantear el no por un sí condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de decir, por ejemplo, ahora yo no puedo sentarme contigo, ahora yo no tengo tiempo porque yo tengo que hacer esto, todas las cosas que siempre tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, en vez de decirlo de esta forma, funciona un poquito mejor si decimos, mira, ahora mismo yo no puedo sentarme contigo porque tengo muchas cosas que hacer, pero mañana por la mañana vamos a sentarnos los dos juntos y vamos a ver cómo hacemos para poderte ayudar con los deberes. Esa es una forma. Lo próximo que también es muy importante, vamos a reforzar lo positivo siempre. En vez de decir, no llores, pero no tienes que llorar, pero no tienes que estar diciendo todas esas cosas, funciona mejor cuando decimos, mira, prefiero cuando hablas en una voz normal, porque entonces te puedo entender. Y yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Ok, gracias, Nalem. Ahora, lo voy a poner un poco más explícito usando el ejemplo de la niña que estaba con el problema con los deberes, ¿no? Entonces, si volvemos a donde ella está, cuando ya ella está más tranquila o quizás incluso al día siguiente, podemos con ella explorar las soluciones, como dijo Nalem, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, ¿qué piensas que podrías hacer? ¿Qué piensas que es el problema que estás teniendo con los deberes? ¿Es que no estás entendiendo en la clase? ¿O por qué te estás desconcentrando? ¿No? Y dejar que la niña explique, diga, bueno, lo que pasa es que hay este niño que se sienta detrás de mí, que habla mucho y no puedo escuchar a la maestra. O yo no entiendo lo que me dice la maestra y me da pena ir a preguntarle al final. Y entonces uno puede, así con la niña, empezar a tener un plan de acción. Bueno, ok, entonces tal vez si al final de la clase vas y le hablas a la maestra y le preguntas, ¿no? O si quieres yo voy contigo y vemos si te puede ayudar, o te cambias de asiento a un lugar donde no esté tan cerca del niño. Haciendo eso con la niña en una conversación tranquila y con amor y con respeto, entonces hace que la niña empiece a encontrar soluciones por sí misma y se le van creando en el cerebro estas conexiones de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces va aprendiendo a cómo solucionar ese tipo de problemas en el futuro, en su vida, ¿no? Entonces tal vez vamos a tener que ayudarlos durante algunos meses o años incluso, ¿no? Hasta que ya están mayor, están más grandes y ya esa conexión está hecha en el cerebro y ya saben cómo calmarse, pedir ayuda, colaborar, concentrarse, todas esas cosas que hablamos sobre las funciones ejecutivas, ¿no? Otra estrategia que podemos usar es enseñarles eso que vieron sobre el cerebro, porque es como un visual que a los niños les ayuda a tal vez a entender qué está pasando, ¿no? Porque es muy confuso cuando pierden el control, como que no pueden ni respirar. Pero si es que dicen, entonces el cerebro, mi cerebro reptiliano y mi cerebro emocional están, ¿no?, tomando el control de mi cerebro pensante, entonces es por eso, y ahora me acuerdo que tengo que darme 10 minutitos, irme a sentar por ahí, o ir a correr un ratito, o respirar profundo, y ya cuando esté tranquila de nuevo, voy a poder entender cómo solucionar este problema. Entonces, esa es otra técnica. Ahora, ya estamos casi terminando, pero queríamos dejarles algunas ideas sobre cómo cuidarse de a sí mismos, porque realmente, como dijimos al principio, ¿no?, ser padres y madres es un trabajo muy
estresante a veces, entonces tenemos que tener maneras de autocuidado, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, cuando estamos con tanta incertidumbre y con tanto estrés. ¿Vale? Sí, Ana, gracias. El autocuidado, padres, es muy importante y siempre nos gusta enfatizar que no es solo importante para nosotros, es importante también para nuestros hijos que nosotros practiquemos el autocuidado. Y nos gusta poner este ejemplo. No sé si los que han estado en el avión se han fijado que siempre la aeromoza al principio nos hace una explicación de qué podemos hacer en el caso de una emergencia, que generalmente nunca prestamos mucha atención a lo que las aeromosas y los otros personas están diciendo acerca de esto. Pero sí ella dice en un momento determinado, si el avión pierde oxígeno, que van a bajar las mascarillas de oxígeno. Y siempre aclaran que si estás con un menor, primero tú te pones la mascarilla y después asistes al niño. ¿Y por qué ellos dicen esto? Es porque si nosotros perdemos el oxígeno, no vamos a estar en la capacidad mental ni fisiológica para entonces poder asistir al niño. Y es exactamente lo que pasa con el autocuidado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para practicar el autocuidado? Este es un tema bastante largo también que llevaría otro seminario completo para poder hablar de más específicamente, pero sí queríamos puntualizar estos tres puntos. Por ejemplo, lo primero, vamos a notar la forma en la que nos estamos hablando a nosotros mismos. Vamos a tratar de hacerlo como si estuviéramos hablándole a una persona que queremos mucho. Para conectarnos y lograr toda esta conexión y esta empatía con nuestros hijos, primero tenemos que aprender a conectarnos con nosotros mismos, a querernos nosotros mismos, a darnos permiso a equivocarnos, porque es que somos seres humanos y equivocarnos no nos hace mala persona, no nos hace malos padres, nos hace simplemente humanos. No debemos compararnos con otros padres ni con otras personas. Más bien, yo diría que debemos darnos la oportunidad de, basado en estas cosas que a lo mejor pensamos que nos equivocamos, que cometimos un error, darnos la oportunidad de aprender cosas nuevas que nos ayuden a ser todos los días una mejor versión de nosotros mismos. También vamos a identificar una actividad que a nosotros nos guste y que nos relaje y que nos dé satisfacción y hacerla lo más frecuente que podamos. Una vez al día, una vez a la semana, no importa si solo lo hacemos por 10 minutos. Lo importante es hacerlo parte de nuestra rutina y respetar ese espacio para nosotros de la misma forma de la que respetamos, por ejemplo, hacer el laundry, hacer la comida, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades en el trabajo. Ejemplos de estas actividades hay muchos y cada persona sabe y puede identificar cuáles son las cosas que a él particularmente le dan paz y tranquilidad y lo ayuda a desconectarse de los problemas, pero por ejemplo, podemos decir escuchar música, salir a caminar, meditar o hacer ejercicio de respiración, actividades de arte, de jardinería, jugar con la familia, tener momentos divertidos, a lo mejor mirar un video que sabemos que nos da mucha gracia. El humor es muy importante y alimenta también estas conexión en el cerebro que nos ayuda a relajarnos un poquito. Lo próximo que es muy, muy, muy importante, vamos a no perder la conexión con las personas que queremos, vamos a comunicarnos y ahora mismo, rapidito, chequen con ustedes mismos. ¿Hace cuánto tiempo no llama a esa persona que usted quiere mucho, ese amigo o amiga, porque no tiene tiempo o porque no quiere abrumarlo con sus problemas? Y eso está bien.
no tiene que hablar de los problemas cuando llama a la persona si no quiere. Puede simplemente recordar viejos tiempos, a lo mejor confesar cómo se ha sentido en ese día. A lo mejor le puedes decir, oh, si oigo la palabra mamá o papá otra vez, en el día de hoy no sé cómo voy a reaccionar. Y a lo mejor esa persona, si es padre, también ya ha tenido ese pensamiento en un momento determinado, y compartir estos sentimientos y ver que son normales, que son cosas que le pasan a todo el mundo. Esto es muy bueno también y nos ayuda mucho. Y si piensa que todo esto es muy difícil de hacer, pues no se equivoca. Es bastante difícil establecer una rutina de autocuidado, pero usted no está solo. Hay muchos recursos en la comunidad para ayudarlos y apoyarlos, empezando por las escuelas. Y ahora Audelia, como dijimos al principio, le va a hablar un poquito de lo que hacemos en el Centro Multicultural, que también los puede ayudar en este sentido. Y si siente en algún momento que cuidarse usted o darse prioridad a usted, aunque sea 10 minutos al día, es un poco egoísta, a lo mejor le ayuda a saber que cuidándose a sí mismo, está cuidando también a sus hijos, porque le está permitiendo a usted mostrarle a sus hijos la mejor versión de usted, que es la versión que ellos van a imitar en el futuro. Entonces, Ana, no sé si estás por ahí, podemos hacer como un resumen de todo lo que hemos estado hablando hoy. Ok, entonces sí, antes de pasar a Audelia con la información del Centro Multicultural, vamos a resumir porque hablamos de muchas cosas, y entonces para que se les queden más claras, más al frente de la memoria, ¿no? Primero dijimos que criar y disciplinar no es siempre fácil, pero la conexión humana tiene un potencial enorme para moldear nuestro cerebro, creando destrezas que nos ayudarán toda la vida. Podemos pensar en la disciplina como una oportunidad de conectar y enseñar, en vez de como castigo y control. Es importante relacionarnos con otros con valentía y con vulnerabilidad para crear esa conexión emocional. La conexión emocional ayuda a fortalecer las funciones ejecutivas que necesitamos para funcionar mejor, lo mejor que podamos. Las reglas y las consecuencias deben ser un proyecto en familia. Deben ser claras, limitadas, justas y negociables. Estar calmados y presentes cuando nuestros hijos están descontrolados les muestra a ellos cómo es que se debe uno comportar. Pensar en el porqué y el cómo de lo que está pasando con el niño nos permite ayudarlos a autorregularse y a calmarse. Una vez que están calmados, podemos entonces pasar a redirigir el comportamiento y juntos pensar en soluciones para no volver a caer en ese estado de desconexión y de frustración. Y el cuidar de nosotros mismos y querernos es el primer paso para poder cuidar y querer al otro. Okay. Y queríamos, antes de pasar a Audelia, también terminar como con un tonito de humor al final. Y este cartel nos gusta mucho cuando hablamos del autocuidado, y dice que lo mejor para el autocuidado es el té. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. Espero que a usted le guste tanto como nos gusta a nosotros. Ok, ahora Entonces, vamos a pasar vamos a con pasar a Audelia. Audelia. Gracias, Naem y Ana. Buenos días a todos. Me llamo Audelia Solorio. Soy la coordinadora de admisiones de todos los programas que tenemos acá en el Centro Multicultural. Para los que no saben, Northern Virginia Family Service es una agencia que tiene varios diferentes programas en el área, que está diseñada para ofrecer ayuda y apoyo a familias o a individuos que están pasando por un momento de crisis para que ojalá lleguen a una situación más estable. Entonces, nosotros acá en el Centro Multicultural nos enfocamos específicamente en la comunidad inmigrante y también en sobrevivientes de trauma, personas que han pasado por una trauma severa o un tipo de violencia.
Entonces, nuestras oficinas, para los que no sepan, están en el área de Falls Church, ahí cerca de Seven Corners y de Coolmore. Nuestra oficina está cerrada y sigue cerrada, pero todos los servicios que ofrecemos están hechos de manera virtuales. Los hacemos por video si es posible o si no por teléfono. Entonces, nosotros tenemos básicamente 3 áreas de servicio. Ofrecemos servicios de inmigración, servicios de necesidades básicas y servicios de salud mental, incluyendo unos programas especiales para las personas que han sobrevivido la trauma. Les voy a dar información bien breve de todos los programas y también tienen acá la información de contacto mío para que me puedan llamar o mandar un correo electrónico si tienen cualquier pregunta o cualquier interés en los programas que tenemos. Para comenzar, los servicios de inmigración que tenemos son de bajo costo. Es importante saber que no son pro bono, entonces sí cobramos para los servicios, pero los servicios son basados en los ingresos del hogar para que sean lo más cómodo posible para los clientes e incluso también el tipo de caso de inmigración que la persona está buscando. La consulta inicial que nosotros ofrecemos cuesta $60 y durante esa consulta los clientes tienen la oportunidad de poder hablar con los abogados sobre su caso, recibir cualquier tipo de consejo, cualquier tipo de información legal sobre su caso, saber cuál es el proceso de ser cliente y qué es lo que cobramos para eso. En este momento estamos confirmando citas para el próximo año, entonces comenzando ya en enero las personas van a poder llamar otra vez para poder hacer esas citas con los abogados. Entonces, si llaman actualmente, les puedo dar información general de los servicios, pero no les puedo hacer una cita, va a ser hasta el próximo año, que bueno, es en un mes. Después tenemos los servicios de necesidades básicas, que nosotros llamamos case management. Es básicamente trabajadores sociales que están ahí para conectar a los clientes con cualquier necesidad que tengan, sea un recurso de la comunidad, un beneficio público, un programa especial. Puede ser algo bien básico como comida, ropa, ayuda con muebles, o puede ser algo un poco más complicado como información de vivienda, asistencia directa, aplicaciones. En este momento esos programas están limitados para residentes del condado de Fairfax y residentes del condado de Arlington, pero los servicios son completamente gratis. También tenemos un poco de una espera para que los trabajadores sociales puedan tomar los casos. Ahorita es de como unas 2 semanas a un mes. Entonces, sí es algo que ustedes pueden esperar. Pueden llamarnos directamente o también si ustedes llaman yo los puedo dirigir a veces también los programas directamente que ustedes necesitan para que sepan a dónde es que pueden ir para recibir ese servicio inmediatamente. Lo último son los servicios de salud mental. Son servicios con terapeutas que están ahí para apoyarlos de manera emocional sobre cualquier problema que están pasando, sea la depresión, la ansiedad, el estrés, más de todo ahorita con las situaciones de COVID, puede ser un trauma que ustedes hayan pasado, violencia doméstica, un trauma de violencia sexual. Los servicios que nosotros tenemos son de bajo costo y también gratis, porque tenemos varios programas que ofrecen servicios gratis para personas que han pasado por violencia doméstica, violencia sexual, la violencia de ser traficados. Esos programas son completamente gratis y si no, son los servicios de bajo costo, también basados en los ingresos del hogar. Puede ser algo bien mínimo, como unos $5 o $10 a la sesión. Todo va a depender del cliente, de lo que sea posible. Si ustedes en este momento no tienen fondos para pagar los servicios, no se tienen que preocupar. Nosotros les podemos ofrecer servicios. Es de tener una conversación individual con cada persona, cada familia, para ver cómo les podemos ofrecer los servicios de la mejor manera. Lo importante saber con los servicios de salud mental es que sí hay una lista de espera que nosotros usamos y la espera es larga. Para los servicios en español, la espera es como de unos 2 hasta 3 meses. Ese tiempo es flexible, a veces es mucho más corto, a veces toma más tiempo. Todo realmente va a depender de cada persona y la ayuda que estén buscando y qué es la disponibilidad de los diferentes terapeutas. Pero cualquier pregunta, siempre llámenos. Como estaba explicando, los programas para personas que han sufrido violencia son gratis y también tenemos un programa especial de personas que han pasado por tortura política en su país. Entonces, si tienen una experiencia, algo así, esos servicios son completamente gratis.
Y los programas para los sobrevivientes de trauma son mucho más intensivos y incluyen mucho más ayuda, que es las necesidades básicas intensivas, terapeutas, psiquiatras. Entonces esos programas son un poquito diferentes. No hay ninguna restricción de a dónde es que vivan, mientras se sientan cómodos ser conectados con nosotros de manera virtual por video, pueden llamar para ser puestos en esa lista. Acá tienen la información de Contacto Millo. Como yo dije, les puede ayudar a conectarnos con los programas que nosotros tenemos acá en el Centro Multicultural, o si no, también para ayudar a orientarlos a los programas que existen en la comunidad, o para que sepan un poco sobre el problema que están pasando y tengan un poco mejor información para saber a dónde es que recurrir en el momento que necesitan esa ayuda, o cualquier familiar que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, Audelia. Eso fue perfecto y creo que es una información que a todos nos interesa. Y nada, creo que ya podemos abrir el chat Un momento. para las preguntas. Sí, antes de abrir las preguntas, quisiera recordarle a los padres que están presentes, por favor, llenar el sondeo que va a estar siendo enviado vía mensaje de texto, y aquellas que lo quieran hacer después inmediatamente de esta reunión va a estar también en el chat, va a ser puesto allí. Sí, queremos pedirles que si pueden, por favor, tómense esos minutos para contestar. Esto es importante porque nos va a dar a nosotros la idea de qué son las cosas que ustedes necesitan. Si esto fue útil para usted, para nosotros es muy importante porque en realidad queremos ofrecerle lo que a usted le funcione, lo que usted necesite y lo que a usted le sirva en realidad. Entonces, sin más, bueno, esperamos las preguntas. Sabemos que a veces es un poco, uno se pone un poco lento, ¿no? Para escribir las preguntas y a lo mejor tiene mucho que decir. Si usted tiene una pregunta y quiere ir mandando el signo mande el signo de pregunta primero y ya sabemos que hay una pregunta que está en el camino, que está viniendo y entonces la esperamos. Tenemos una pregunta ya por aquí. Dice, gracias, excelente información. Muchísimas gracias, nos gusta que le haya gustado a usted. ¿Cómo se mejora la relación entre los hermanos cuando entre ellos se corrigen, critican y pelean? Esta es una pregunta muy interesante. No sé, Ana, si quieras que yo la conteste o la quieres contestar tú. No, anda. Ok. Esta es una pregunta muy interesante. A ver, ¿qué pasa con los niños? Los niños imitan mucho lo que ellos ven. Entonces es bueno para corregir esta pelea entre los hermanos, nosotros primeramente demostrarles, hablamos el término modelar, lo usamos mucho en psicología, que es decir, mostrarle al niño cómo es que esa relación con las relaciones con otras personas y los conflictos se resuelven y cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, en la forma en que nosotros nos relacionamos con ellos y con las otras personas, a lo mejor de la casa, a lo mejor con nuestra pareja si tenemos pareja o con las personas de nuestra familia. Entonces, si nosotros modelamos cómo queremos que ellos se comporten cuando nosotros hablamos y nos comunicamos con otra persona, ellos van a ir captando esto, ellos van a ir viendo, oh, así es como se hace. Y también repetición. Los niños, y estos que nosotros hablamos, estas técnicas las pueden usar, después pueden sentar a los niños después de lo que acaba de pasar. Y decir, ok, vamos a hablar de lo que ha pasado, porque esto está creando problemas entre ustedes y crea una tensión muy grande en la casa. Vamos a hablar de lo que ha pasado. Y aunque después que hablen de lo que ha pasado, la situación vuelve a repetirse, es normal. Esto es un proceso, la disciplina es un proceso y tenemos que entender que nada que nosotros hagamos va a funcionar de hoy para mañana. Los frutos lo vamos a ver. A lo mejor si el niño es pequeñito ahora, lo vamos a ver cuando sea un adolescente. A lo mejor en ese momento es que vamos a ver los frutos. Pero los frutos... Sí, Ana, si quieres agregar. Y quiero agregar una cosa, Liliana, que en esa situación, cuando hay peleas entre hermanos, esa es una perfecta situación para poner reglas en la familia, que eso, ¿no? Que
que hay alguna consecuencia cuando eso pasa, ¿no? Entonces, cuando se pelean, ¿no? La regla definida es si es que nos hablamos con cariño, no nos pegamos, no nos criticamos, ¿no? O nos hablamos con cariño, nos apoyamos, tratar de poner la regla de una manera positiva. Y la consecuencia, tal vez, si es que uno de los dos o los tres rompe esa regla, entonces tal vez pierde algún privilegio. Entonces pierde el usar el teléfono por un día, o pierde el salir con los amigos al final del día, ¿no? Una cosa, pero eso ahí es donde reglas y los límites en la familia funcionan bien. Así es que asegúrese de Sí. hablar con la maestra, con las profesoras, en la escuela para que la ayuden a hacer eso mejor. Y sí, también quisiera ya adicionar que las peleas entre hermanos es algo muy común. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las cosas que son normales en la edad y cuáles son las cosas que no. Y esto porque nos da una perspectiva de que no lo sentimos como un ataque a nosotros como padres. Y entonces cuando nosotros no lo sentimos como un ataque hacia nosotros como padres, a nuestra calidad y efectividad como padres, entonces nos puede ayudar a no reaccionar a la situación, sino responder tranquilamente a la situación. Entonces Exacto. esto es bueno también, saber que hay conductas que son normales y esto también nos podemos dar cuenta cuando son normales, cuando hablamos con otros padres, por eso es bueno la conexión. Tus hijos se fajan, se pelean entre ellos, se critican, oh sí, cantidad todo el tiempo. Eso nos da una noción de lo que es normal y de lo que no. Y que sea normal no quiere decir que lo dejemos que pase, sino que vamos a intervenir, vamos a tratar de que no pase, de corregir el comportamiento, pero no nos vamos a sentir que estamos fallando nosotros como padres y nos da una perspectiva diferente. Espero que hayamos contestado tu pregunta. Ok, Sí, hay unas tenemos más cuantas preguntas. preguntas más. Sí. Sí, tengo más preguntas por aquí. Cuando son padres separados y una casa de reglas y en la otra no. Oh, esa también es interesante. Hay que llegar a un acuerdo, padres. Por los niños hay que llegar a un acuerdo. Los niños no pueden tener una regla en un lugar y otra regla en otro. Y a veces eso implica de que seamos flexibles y cada cual tiene que decir, ok, a mí me gustaba esta regla, a ti te gustaba la otra, ¿cómo vamos a llegar a un punto medio? Pero esto Y es si, entre... Sí, Ana. y si no hay comunicación entre los padres, si es que la situación está desconectada entre usted y su expareja, entonces por lo menos usted igual sigue con las reglas en la casa, ¿no? Y las aplica en la casa y las consecuencias en la casa. Y los niños van a aprender, ¿no? Que existen, igual van a aprender que existen las reglas y las consecuencias de usted. Si no lo aprenden de su expareja, entonces, pero igual van a tener haber sido expuestos a ellas en su casa, y eso es importante. Hay otra pregunta interesante por aquí, Ana, dice que cuando las adolescentes están con su periodo, cambian su carácter, muchos papás no entienden por qué cambian. ¿Cómo hablar con un papá de este tema? Esa es una pregunta que va a depender del papá. No conocemos al papá, entonces una respuesta específica sería un poco complicado, pero y de la capacidad y de las intenciones que tenga el padre de aprender un poquito más del tema. Yo diría en sentido general, pero no sabemos la situación específica, de que trate de buscarle a lo mejor, no sé, videos explicándolo, darle información del tema para a lo mejor de alguna forma hacerlo entender. Gracias a Dios vivimos en un mundo ahora mismo que la tecnología a veces nos vuelve locos, pero nos También ayuda. beneficia porque Sí. tenemos todos los temas que usted quiera saber están en YouTube. Todos los temas de lo que usted quiera saber. Y Nalem, vamos a seguir rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos muchas preguntas. Entonces, Okay. la de Jaime Cus, que dice que le habla al hijo de 9 años en español y se frustra porque el niño habla en inglés. Siga hablándole en español, Jaime. James, le está dando un regalo invaluable, ¿no? Que el niño sea bilingüe al crecer. Así que por mucho que
que el niño diga que no le entiende. Si usted siempre le ha hablado en español y el niño ya tiene 9 años, el niño le entiende, ¿no? Y siga hablándole en español, aunque sea difícil. Ajá, Okay. y la frustración, ya hablamos un poquito de eso. Trate de usted calmarse y cuando tenga las conversaciones con el niño, trate de estar lo más calmado posible. Esa es la sugerencia. Quisiéramos decirle más, pero creo que estamos quedándonos sin tiempo y queremos contestar todas las preguntas que podamos. La de Amina, ¿no? Que dice, ¿cómo podemos lidiar cuando una hija adolescente está muy frustrada y no quiere escuchar razón? Todo lo que hablamos hoy día lo puede usar con la hija adolescente. Entonces, tiene que ofrecerle esa conexión emocional, estar ahí, no frustrarse, mantenerse calmada, modelar, como decía Nalem antes, y seguir tratando y mostrarle que usted va a estar siempre ahí presente y aunque ella esté frustrada, ¿no? Usted va a poder estar ahí con esa emoción. Sí, y tratar de nunca tener las conversaciones, padres. No vamos a tener nunca conversaciones con nuestros hijos cuando ellos están alterados. Jamás. Vamos a Exacto. esperar a que la tormenta pase y después vamos a sentarnos a hablar con ellos. Tenemos otra pregunta por aquí. El del que tiene un hijo mayor que de 13 y que todo para él es tonto, porque él es muy negativo. Pues sí, la manera como se relaciona con las diferentes edades de sus hijos tiene que ser diferente. Entonces, con el adolescente, le puede explicar tal vez lo que aprendió aquí, hablar con ellos, involucrarlos en las soluciones, ¿no? Tenerles paciencia, estar calmado. No hay como una solución mágica, sino que toma trabajo, ¿no? Y toma conexión. Entonces, si es que ellos sienten que usted los escucha y que usted está tratando de entender y tratando de ayudarlos, eso va a ayudar. Ajá, y sobre todo si vemos que algo no nos está funcionando y que nos vemos que no logramos hacer lo que queremos, para eso están todos los lugares de ayuda, para eso están los consejeros, para eso están los tratamientos, que ir a una consejería, ir a una terapia no quiere decir que nosotros estemos locos ni nada de eso, solamente quiere decir que estamos pasando por una situación que tenemos que aprender a cómo lidiar con ella, sencillamente. Y si usted prefiere llevar a su hijo y un consejero lo ayude al niño y a usted, nosotros aplaudimos esa idea. Tenemos otras preguntas por aquí. Sí. ¿Cómo imponer reglas a los niños cuando el otro padre malcría solo por molestar a la expareja y hacer la convivencia más difícil? Creo que esa pregunta casi que la respondimos al principio y daríamos como la misma respuesta. Hay que hacer el esfuerzo de crear una buena comunicación y ponernos de acuerdo con el otro padre cuando no vivimos con él, por el bienestar del niño. Y a lo mejor no tenemos una buena comunicación y no queremos hablar de nada más que no sea del niño, pero esas conversaciones alrededor del niño es importante tenerlas y ponernos de acuerdo qué es lo mejor para nuestros hijos. Y sabemos que a veces es muy difícil y ya le digo, no sabemos, nos están haciendo las preguntas y estamos contestando de manera general porque no conocemos la situación específica y ayuda mucho más cuando se conoce la situación específica. Y en la agencia donde trabajamos nosotros también ofrecemos grupos de crianza. Entonces, nos juntamos con otros padres, lo hacemos virtual, pero ahí también podemos ahondar más en todo este tipo como de preguntas. Así que si se interesan por saber más o por formar uno de esos grupos, hablen con Audelia, llamen a Audelia y nosotros hacemos un grupo para que podamos explorar todo esto más a fondo. Sí, nos dice Evelyn que ya pidió ayuda y estuvo tratando con un consejero y el niño se puso furioso y dijo que no estaba loco. Sí, porque pasa, porque tenemos ese estigma en nuestra sociedad y es algo que nos gusta decirlo siempre y cambiarlo. Ir a terapia y ir a consejería no tiene nada que ver, como dije ahorita, con estar loco. Entonces, hay que informar a las personas de esto.
Sí, y a veces si los niños no quieren hacer el trabajo en la terapia, entonces que los padres aprendan cómo manejar a los niños en terapia también es una opción, ¿no? Que no, si el niño no quiere, entonces tal vez podemos enseñarle a la madre o al padre cómo manejar la situación ellos mismos en Exacto. la casa. A lo mejor usted puede ir a la terapia en vez del niño y entonces lo ayuda más, porque en general la terapia no funciona cuando la persona no colabora y cuando la persona no siente que tenga nada que haya que cambiar. Entonces la terapia en ese caso no va a funcionar mucho. Entonces si usted puede hacerlo por él y que le den a usted las herramientas, entonces creo que pudiera ser más efectivo. Fanny nos pregunta, muchos padres salimos a trabajar y creo que a veces les damos nuestras responsabilidades. ¿Cómo se maneja eso? Pues sí, Fanny. Muchas veces les damos responsabilidades a los niños que tal vez no pueden manejar, que están muy jóvenes, muy chicos para poder manejar. Entonces hay que mirar eso con cuidado y darles responsabilidades de acuerdo a las edades, ¿no? Y hacer lo mejor posible, porque yo sé que estamos encerrados en las casas y si tiene que salir a trabajar y tiene que dejar a los niños solos y las escuelas están cerradas, es un momento muy difícil. Así es que, no, perdónese, cálmese, dígase a sí misma, estoy haciendo lo mejor posible, ¿no? Pero no les ponga responsabilidades demasiado grandes, pero sí que tengan responsabilidades de cuidarse, de hacer cosas en la casa, de mantener el cuarto limpio, ¿no? Y de nuevo, si es que no lo hacen, entonces tal vez hay consecuencias. Tenemos otra pregunta por aquí interesante. Dice, yo siento que le dijo de más a mi hijo. Yo soy maestra en mi país y quiero estar todo el tiempo exigiéndolo y enseñando. Me siento, al final ahí no entiendo muy bien. Me imagino que lo que está preguntando es que siente que le está exigiendo demasiado a su hijo y que quiere enseñarlo todo el tiempo. Esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando durante la presentación de los sermones. A veces damos muchos sermones como padres, se los digo, yo también caigo en esa tentación, la tentación es muy fuerte, pero debemos ser conscientes, mientras seamos conscientes de las cosas, cuando las estamos haciendo, eso es un paso muy importante, porque nos ayuda entonces después saber qué es lo que vamos a tratar de evitar hacer en el futuro. Entonces es muy bueno que usted misma haga su reflexión y sienta que le está exigiendo demasiado al niño y sí solamente tratar de estar consciente de esto y de no hacerlo más después, tratar de corregirlo en el futuro. Y vamos a limitar un poquito, si es importante limitar el sermón muy largo, porque entonces de eso el niño como que capta muy poco. Es mejor cuando somos específicos, como diríamos, específicos a lo que pasó y al comportamiento de ese momento. No podemos estar recordando, pero te lo dije ayer, antier, y te acuerdas ayer cuando no botaste la basura, y te acuerdas, si hoy estamos hablando de que no está haciendo los deberes de la escuela, no podemos hablar de más nada, solo de los deberes de la escuela. No meter también la basura que no recogió la semana pasada. No sé si me entiende lo que estoy tratándole de decir. Pero sí es bueno, Jaime, estar consciente de eso. Y siempre volvemos a repetir, estamos dando las respuestas bien generales porque no sabemos las situaciones, pero cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda, acérquese a las escuelas, los consejeros de las escuelas, los trabajadores sociales de las escuelas, están ahí ansiosos esperando que venga alguien para que le haga este tipo de preguntas. Aquí hay otra. Dice, tengo 2 hijos, el varón de 16 dice que todo lo que hago está mal. Si pregunto, ¿por qué pregunto? Si no pregunto, ¿por qué no pregunto? Pero siempre tengo la culpa, se volvió muy frío. Pues sí, los niños a esa edad, desde los 13, 12 para adelante, no están cambiando muy rápido, sus cuerpos tienen como una tormenta de hormonas, entonces tal vez son muy agresivos o son muy cambiantes, ¿no? Lo único que uno puede hacer como padre o madre en ese momento es mantenerse calmado, mantenerse conectado con él o con ella, ¿no? Y si le dice,
y ser real, ser como real, ¿no? Decir, ok, no te entiendo, disculpa, a ver si me lo puedes explicar de otra manera, tal vez ahí te voy a entender mejor, ¿no? Y no te pregunté porque pensé que te iba a molestar, pero si quieres que te pregunte, explícame cómo podemos hablar para que nos escuchemos. Y se trata de una conversación que tiene que seguir pasando con los niños, ¿no? Todos los días, no es una cosa que usted la haga y que ya va a seguir para siempre perfecta, sino que es conectarse con amor, con paciencia, decirles estoy aquí, te escucho, ¿no? Te quiero entender, quiero que nos conectemos. Ajá, sí, Ana, sí, estoy muy de acuerdo. Y creo que también con los adolescentes, porque por el momento en que ellos están pasando en su desarrollo, que sabemos que no es un momento fácil, podemos hacer cosas que son útiles. Primero, podemos ubicarnos cuando nosotros éramos adolescentes. ¿Qué pensábamos? ¿Qué creíamos? ¿Por cómo estamos sintiéndonos? Si podemos recordarlo, para ubicarnos un poquito en cómo nuestros hijos también se están sintiendo. Otra cosa con los adolescentes muy importante, aprovechar los momentos y aprovechar esas oportunidades de que el niño a lo mejor está relajado o a lo mejor está viendo un video de música y a lo mejor vamos y le decimos, oh, ¿qué estás escuchando? A lo mejor la música que estoy oyendo a nosotros no nos gusta nada. Pero sí podemos decirle, a ver qué estás escuchando, déjame ver qué video es, oh, esa canción está, ¿qué te gusta la canción? ¿Por qué te gusta tanto? Y no sé, establecer una conversación a lo mejor de otros temas con el niño, porque a veces se convierte que todo el tiempo lo que estamos, toda la interacción que tenemos es para regañar o a lo mejor es para corregir o es para decirle, óyeme, te dije que hicieras tal cosa y no lo has hecho. Vamos a eso nos referíamos cuando hablábamos de tratar de cambiar la forma en la que nos relacionamos con los niños. Entonces, eso sería lo que pudiéramos decir en cuanto a los adolescentes. Esperemos que hemos contestado. Sí, ya estamos casi al final, así es que, y no veo ninguna otra pregunta. Estamos súper agradecidos de que ustedes todos hayan venido tenemos una disculpa, Ana. Tenemos solamente como un par de minutos más para un par de preguntas, porque sí, ya estamos casi sobre la hora y quisiéramos contestar la mayoría, pero recuerden que está allí el email si tienen preguntas para el Centro de Recursos para Padres y pueden también llamar a la diferente información que se les ha dado de las presentadoras. Gracias. Sí, hay una pregunta aquí al final, Ana. Sí, la veo. Que también está interesante. Los chicos pasan más tiempo en el internet más que nunca. Los adolescentes no les gusta que le pregunte qué hacen en las redes sociales, cómo se hace para controlar eso cuando un padre no habla inglés. Es bien difícil. Es bien difícil y ahí vienen, sí, y ahí vienen también un poco a jugar un papel importante lo que está hablando Ana antes de las reglas y de los límites. Y ver cuáles son yo diría, cuáles son las cosas que nosotros le damos a los niños que son, estoy buscando la palabra, Ana, no sé si me ayudas ahora, están las cosas que nosotros debemos darle, como por ejemplo, los niños deben comer, por supuesto, es nuestra responsabilidad que ellos coman, que tengan un plato de comida, es nuestra responsabilidad que ellos tengan una ropa que vestirse, pero no es nuestra responsabilidad comprarle los zapatos exactamente de la marca que ellos quieren y el modelo que ellos quieren. Eso es un privilegio. Entonces, con esos privilegios que nosotros le damos, podemos jugar un poquito a la hora de las consecuencias. Podemos limitar los privilegios si tú no estás cumpliendo con tus cosas, que son las reglas y los deberes que tú necesitas y tus responsabilidades. Y eso también va, ¿no? Cuando los niños pasan mucho tiempo en las redes sociales y mucho tiempo en el internet, hay peligros involucrados con eso. Entonces, es bueno tenerles límites, decirle, ok, durante la semana puedes usar la red, aparte de la escuela, ¿no? Que lo están haciendo todo virtual, puedes usar el teléfono para conectarte con tus amigos o hacer las redes sociales por 1 hora. Y después ya tienes que salir a jugar a la pelota, tienes que hacer alguna otra cosa, y yo me quedo con el teléfono hasta el día siguiente, ¿no? Entonces ahí, porque sí, les causa ansiedad.
en las redes sociales todo un tema nuevo, pero es muy difícil para los niños y les causa mucho impacto en su autoconcepto, en su autoestima. Entonces, limítenselos un poco. Sí, si creen que está dando problemas, es bueno limitarlo. Y ellos al principio van a hacer resistencia. No espere que ellos contentamente cumplan con lo que usted le va a decir. Ellos van a hacer su resistencia y usted tiene que ser fuerte y aguantar la resistencia y no ceder. Eso es muy importante. A la vez que establecemos, con cariño, pero sin ceder. A la vez que nosotros determinamos una consecuencia o una regla, o no podemos ceder, hay que ser constante con eso. Si decimos que no se ve el televisor, un ejemplo, después de las 8 de la noche, tenemos que ser constante con eso. No podemos un día dejarlo, el otro día no lo dejamos. A lo mejor si un día nos vamos a un viaje o estamos en casa de los abuelos pasando una temporada, a lo mejor ahí somos flexibles y decimos, ok, te voy a dejar 2 horas más durante este tiempo de vacaciones. Ahí entra la flexibilidad. Pero en tiempos normales hay que ser consecuente con lo que decimos. Y también importante modelar. Si no queremos que nuestros hijos estén en el teléfono todo el tiempo, nosotros no podemos estar en el teléfono todo el tiempo tampoco, porque es lo que ellos están viendo. Exacto. Entonces es muy difícil porque no concuerda lo que le estamos diciendo y lo estamos exigiendo con lo que ellos están viendo que nosotros hacemos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí, aquí hay otra pregunta, las redes sociales ya la vimos. Otra pregunta dice, mis hijos son muy tímidos, ¿cómo puedo ayudarlos a ser un poco más sociables? Esto es uno de los casos que habría que ver específicamente la historia, ¿verdad, Ana? La historia del niño, de la familia, habría que hacer un análisis más profundo. Pero yo diría, no sé, Ana, si estás de acuerdo conmigo, de no empujarlo y no presionarlos a que sean sociables. Darles oportunidades que se encuentren con otros niños, tal vez, pero dejarlos que ellos lo hagan a su propio ritmo, sí, no empujarlos, tienes que ir a jugar con los niños, no, pero ir, acompañarlos, estar con ellos mientras hay otros niños en la plaza tal vez jugando, darles oportunidades para eso, pero sin empujar. Sin presión. Son las 11:30. Sí, creo que ya. Sí, Beatriz, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los padres por su asistencia y por tan buenas preguntas. Esperamos que, por favor, nuevamente nos den la oportunidad de conocer su interés en que se sigan haciendo más webinars como este, totalmente en español, por lo que necesitamos que llenen el sondeo al final, así como el sondeo para que nos dé su opinión de esta presentación para seguir haciéndolos.